Sentada en aquella fría silla de cuero de la notaría, en pleno paseo de la Castellana en Madrid, miraba fijamente el documento que mi padre acababa de deslizar sobre la mesa de caoba. «Es lo correcto, Martina», me dijo mi padre, Alejandro, con esa voz autoritaria que no admitía réplicas. «Tu hermana lo necesita mucho más que tú. Tienes que firmar la renuncia». El documento era, nada más y nada menos, que la cesión legal de mi parte de la herencia, €500,000. Ese era el dinero que mi difunto abuelo Manuel me había dejado por derecho propio, y que ahora mis padres pretendían arrebatarme para dárselo íntegramente a Sofía, mi hermana menor. Cualquier persona normal habría entrado en cólera, habría gritado o tirado los papeles al suelo, pero yo, a mis 35 años, simplemente solté un suspiro agotado. No sentí sorpresa, sino la pesada confirmación de una realidad con la que había convivido toda mi vida. Para entender cómo llegamos a este momento surrealista, tenéis que conocer la dinámica de mi familia. Sofía, que ahora tiene 32 años, siempre fue la niña de los ojos de mis padres. El favoritismo no era algo sutil o disimulado, era una ley no escrita en nuestra casa, tan evidente como el sol de agosto en Andalucía. Mis primeros recuerdos de esta disparidad se remontan a nuestra infancia. En España, la primera comunión es un evento crucial en muchas familias, casi como una pequeña boda. Cuando yo hice la mía a los 9 años, recuerdo llevar un vestido heredado de una prima lejana, un poco descolorido y que me quedaba grande. La celebración consistió en una comida rápida en una taza del barrio con mis padres y los abuelos. Me dijeron que los tiempos eran difíciles y había que ahorrar. Yo lo entendí, o al menos eso intenté. Pero 3 años después, llegó el turno de Sofía. De repente, el dinero dejó de ser un problema. Le compraron un vestido de seda a medida en una boutique exclusiva del centro. Alquilaron una finca a las afueras de la ciudad. Contrataron a un fotógrafo profesional, un servicio de catering con cortador de jamón ibérico y hasta instalaron un enorme castillo hinchable en el jardín. Yo, con 12 años, observaba desde una esquina cómo mis padres la miraban embelesados, aplaudiendo cada uno de sus movimientos, mientras yo me sentía como una invitada más, casi invisible en mi propia familia. Y esa fue solo la punta del iceberg. A medida que crecíamos, el abismo entre nosotras se hacía más profundo. Recuerdo vívidamente unas Navidades. Yo llevaba meses guardando cada céntimo de mi pequeña paga semanal, sacrificando salidas con amigas para poder comprarme una bicicleta azul que había visto en un expositor. El día de los Reyes Magos, rompí mi aguja y finalmente pude ir a comprarla. Estaba inmensamente orgullosa de mi esfuerzo. Cuando llegué a casa con mi bicicleta nueva, Sofía la vio y montó una rabieta monumental, exigiendo tener una igual. En lugar de aprovechar la oportunidad para enseñarle el valor del esfuerzo o la paciencia, mi madre Carmen la consoló apresuradamente. Al día siguiente, volvieron a casa con una bicicleta de montaña para Sofía, del doble de precio que la mía, con marchas y accesorios de última generación. «No queríamos que se sintiera menos que tú», me justificó mi padre, encogiéndose de los hombros. Ese día aprendí una lección amarga. Mis logros no importaban, mi esfuerzo era irrelevante, porque cualquier cosa que yo consiguiera, mi hermana la recibiría multiplicada por 10, en bandeja de plata y sin mover un solo dedo. Fui creciendo con esa sensación constante de ser suficiente, pero nunca la preferida. Una sombra silenciosa que aprendió a no pedir nada para no decepcionarse. Antes de continuar y contarles cómo esta dinámica tóxica se descontroló por completo durante nuestra adolescencia y cómo terminamos enfrentados por un testamento millonario, me gustaría hacer una pequeña pausa para conectar con ustedes. ¿Desde qué ciudad o país me están escuchando hoy? Déjenlo ahora mismo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber hasta dónde llega mi historia. Si la infancia fue difícil, la adolescencia se convirtió en el escenario donde aquella brecha afectiva se hizo del todo insalvable. Buscando desesperadamente la validación de mis padres, me refugié en los estudios. Pensaba, de forma ingenua, que si lograba ser la hija perfecta en el papel, algún día me mirarían con el mismo orgullo con el que miraban a Sofía. Durante el bachillerato, me encerraba horas en mi habitación estudiando. Fui capitana del equipo de debate del instituto y gané varios concursos regionales de matemáticas. Pero en casa, mis logros apenas generaban un eco.
Recuerdo el día que salieron las notas de la selectividad. Saqué un 13,8 sobre 14, una de las notas más altas de mi promoción. Eso me abrió las puertas para conseguir una beca completa en el IE Business School en Madrid, una de las escuelas de negocios más prestigiosas y caras de Europa. Cuando di la noticia en la cena, mi corazón latía a 1000 por hora, esperando al fin un abrazo o unas palabras de asombro. Mi padre, Alejandro, siguió cortando su filete y murmuró: «Está bien, Martina, pero que no se te suba la cabeza. La universidad no lo es todo, y no te olvides de nosotros cuando te creas una ejecutiva importante». Mi madre, por su parte, asintió vagamente y de inmediato cambió de tema. «Por cierto, Sofía ha sacado un 6 en historia. Hay que celebrarlo este fin de semana». Esa era nuestra realidad. Sofía era el extremo opuesto a mí. Apenas lograba aprobar las asignaturas, repetía exámenes y finalmente, a duras penas, logró terminar el instituto. Decidió que no quería estudiar ninguna carrera ni hacer una formación profesional. Lejos de preocuparse o exigirle responsabilidades, mis padres aplaudieron su decisión. Decían que admiraban su valentía por conocerse a sí misma y por desafiar las presiones de la sociedad. Un discurso que, curiosamente, jamás habrían aplicado conmigo. Para coronar el momento, le regalaron un Seat Ibiza último modelo por su graduación del instituto. A mí, que me iba a Madrid con una beca de excelencia, ni siquiera me acompañaron a la estación de Atocha para despedirme. Pero el golpe más doloroso, el que definitivamente rompió algo dentro de mí, ocurrió unos años más tarde, al terminar mi carrera universitaria. Me habían otorgado el premio extraordinario de fin de carrera y me eligieron para dar el discurso de graduación en el auditorio de la universidad. Era el momento cumbre de años de esfuerzo, noches sin dormir y sacrificios. Aquel mismo fin de semana, Sofía tenía una actuación. Llevaba unos meses apuntada a una academia de barrio en Andalucía y participaba en un festival amateur de baile flamenco. Cuando llamé a mis padres para confirmar a qué hora llegaría su tren a Madrid, mi madre me respondió con una tranquilidad pasmosa: «Ay, Martina, perdona, se nos ha pasado avisarte. No vamos a poder ir. Tu hermana está atacada de los nervios con su baile. Le duele el estómago y nos necesita allí para apoyarla. Tú eres fuerte, seguro que lo entiendes». Colgué el teléfono en silencio. El día de mi graduación, mientras mis compañeros abrazaban a sus familias, lloraban de alegría y se hacían cientos de fotos, yo miraba las 2 butacas vacías que había reservado en tercera fila. Tuve que pedirles a los padres de mi compañera de piso que me llevaran a cenar con ellos para no estar completamente sola en una noche tan importante. Ese nivel de abandono emocional me pasó factura. A los 20 y tantos, empecé a sufrir graves crisis de ansiedad y caí en una depresión silenciosa. Me di cuenta de que la seguridad social en España tenía listas de espera interminables para salud mental, así que decidí buscar un psicólogo privado. Para poder pagarme la terapia y mantenerme en Madrid sin pedirles ni un euro a mis padres, compaginé mis prácticas en una consultora financiera con un trabajo de noche en un bar de tapas en el barrio de Malasaña. Estaba agotada, pero la terapia me salvó la vida. Ahí, en la consulta de mi psicóloga, aprendí una verdad dolorosa pero liberadora. El comportamiento de mis padres no era culpa mía. No había nada malo en mí. Ninguna nota era lo suficientemente alta, ningún premio lo suficientemente brillante para cambiar a unas personas que habían decidido, desde el principio, a quién iban a querer incondicionalmente. Logré reconstruir mi autoestima. Para cuando cumplí los 27, ya tenía un buen puesto en una empresa de finanzas, era completamente independiente económicamente y había aprendido a validar mis propios éxitos sin depender de la mirada de Alejandro y Carmen. Creí que lo peor había pasado. Creí que al marcar distancia había puesto fin al drama familiar, pero estaba muy equivocada. La verdadera tormenta, la que destrozaría los cimientos de nuestra familia para siempre, estaba a punto de desatarse con la lectura del testamento del abuelo Manuel. Mi abuelo Manuel era un hombre de otra pasta. No nació en cuna de oro, ni mucho menos. Empezó trabajando como peón de albañil en Málaga durante los años 60, y a base de sudor, astucia y un trabajo incansable, logró levantar un pequeño pero sólido imperio inmobiliario en la Costa del Sol. Siempre tuvimos una conexión especial.
Creo que él veía en mí esa misma terquedad y esa cultura del esfuerzo que lo caracterizaban. Cuando falleció hace unos meses, el golpe emocional fue inmenso para mí. Era una de las pocas personas de mi familia que realmente me escuchaba cuando hablaba. Unas semanas después del funeral, fuimos convocados a la notaría para la lectura del testamento. En España, la ley de sucesiones es muy estricta y obliga a dejar una parte a los herederos forzosos, en este caso, sus hijos. Sin embargo, el abuelo Manuel, asesorado por sus abogados, utilizó el llamado tercio de libre disposición, la parte de su patrimonio que podía repartir como él quisiera para dejarnos un legado directo a sus nietos. El notario carraspeó y leyó la cláusula. El abuelo había estipulado que su liquidez y algunas propiedades se vendieran, dividiendo el resultado a partes exactamente iguales entre todos sus nietos. A mí me correspondían 500.000 euros, la misma cantidad exacta que a Sofía, y la misma que a mis primos. Cuando escuché la cifra, me quedé sin aliento. 500.000 euros. Ese dinero significaba la libertad absoluta. Significaba poder comprarme por fin un piso en Madrid, sin hipotecarme de por vida, invertir o incluso cumplir mi sueño de abrir mi propia consultoría financiera. Sentí una inmensa gratitud hacia el abuelo por haberme tenido en cuenta, por haberme valorado en igualdad de condiciones. Pero mientras yo intentaba asimilar la noticia, noté cómo mis padres se tensaban en sus sillas. Alejandro, mi padre, se cruzó de brazos, con la mandíbula apretada, y mi madre no dejaba de mirar al suelo, visiblemente agitada. No dijeron nada delante del notario ni del resto de la familia. Esperaron a que saliéramos a la calle. Me pidieron que los acompañara a tomar un café a una terraza cercana, supuestamente para hablar de los trámites. Fue ahí, apenas nos trajeron los cortados, cuando dejaron caer la bomba. «Martina, tenemos que hablar de tu parte de la herencia», empezó mi padre, adoptando ese tono paternalista que siempre usaba para manipularme. «Tu madre y yo creemos que lo más justo, y lo que el abuelo habría querido si conociera bien la situación, es que renuncies a tu parte en favor de Sofía». Me atraganté con el café. Los miré, atónita, pensando que era una broma de mal gusto. «¿Perdona?», logré articular. Mi madre intervino rápidamente, con los ojos llorosos, utilizando su mejor arma, la culpa. «Hija, tú tienes una carrera estupenda, un sueldo alto en Madrid, te va muy bien. Pero tu hermana, ya sabes cómo está Sofía, sigue viviendo en casa con nosotros, trabajando unas pocas horas poniendo cafés en una panadería. Ella necesita ese dinero para asegurarse un futuro, para poder comprarse algo. Tú eres fuerte, tú no lo necesitas». Intenté mantener la calma, respirando hondo. Les recordé que el abuelo Manuel había tomado esta decisión en pleno uso de sus facultades. Él sabía perfectamente a qué nos dedicábamos cada una, y aún así decidió tratarnos por igual. «Es su última voluntad», les dije, firme. «No voy a renunciar a lo que mi abuelo me dejó». Al escuchar mi negativa, la máscara de amabilidad de mi padre se cayó por completo. Su rostro enrojeció de ira. Empezó a alzar la voz en medio de la terraza, acusándome de ser una egoísta, una desagradecida y una materialista. Y entonces llegó el chantaje emocional más absurdo que he escuchado en mi vida. Empezó a enumerar cada céntimo que habían gastado en mí durante mi infancia. «Te pagamos la ortodoncia cuando tenías 14 años», me recriminó, señalándome con el dedo. «Te compramos el material escolar, los libros de texto, y te dejamos vivir bajo nuestro techo hasta que te fuiste a la universidad. Nos debes esto por todo lo que hicimos por ti». La desfachatez era tan grande que casi me echo a reír. Estaba reclamándome los gastos básicos que cualquier padre tiene la obligación legal y moral de cubrir por un hijo menor de edad. Y lo peor de todo es que omitía convenientemente el coche nuevo que le regalaron a Sofía, los caprichos constantes y el hecho de que a sus 32 años Sofía seguía viviendo gratis en su casa, con los gastos pagados, la nevera llena y la ropa planchada. No grité, no lloré. Gracias a mis años de terapia, ya no era la adolescente asustada que mendigaba su amor. Me levanté de la mesa, dejé un billete de 5 euros para pagar mi café y los miré desde arriba. «No os debo nada», les dije, con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. «No voy a ceder». Me di la vuelta y me fui caminando. Pero Alejandro y Carmen no iban a rendirse tan fácilmente. Al ver que no podían manipularme con lágrimas ni con gritos, mi padre decidió tomar un camino mucho más oscuro, uno que rozaba la ilegalidad y que obligaría a intervenir a la figura más temida e implacable de nuestra familia, la abuela Rosa.
Mi padre Alejandro no era un hombre que aceptara un no por respuesta. Al ver que su chantaje emocional en la terraza del café no había funcionado, decidió dar un paso que cruzaba todas las líneas rojas, tanto morales como legales. Como él había sido nombrado uno de los albaceas testamentarios, es decir, uno de los encargados de administrar y repartir los bienes de mi abuelo antes de la entrega definitiva, se creyó con el poder de hacer y deshacer a su antojo. Unos días después, me llamó por teléfono con un tono gélido, casi burocrático. Me informó de que, como albacea, iba a interpretar las verdaderas intenciones del abuelo. Según su retorcida lógica, el abuelo Manuel no conocía la verdadera magnitud de los problemas de Sofía, y por tanto, Alejandro iba a retener mi parte y transferirla íntegramente a la cuenta de mi hermana. Es lo que él habría querido si supiera nuestra situación real, sentenció. Me quedé helada. Lo que estaba proponiendo no solo era un atropello, era un delito de apropiación indebida y falsedad documental. Le advertí que lo que intentaba hacer era ilegal, pero mi madre intervino en la llamada, acusándome de ensuciar la memoria del difunto al insinuar que el abuelo me preferiría a mí antes que el bienestar de la pobre Sofía. Intenté hablar con mi hermana, la llamé esa misma tarde, buscando un mínimo atisbo de cordura o de sororidad. Pero Sofía, fiel a su papel de niña mimada e incapaz de enfrentarse a nuestros padres, se lavó las manos. A ver, Martina, yo no he pedido esto, pero mamá y papá saben lo que es mejor. Ellos se encargan de todo, me dijo con voz apagada antes de colgar. Me sentía acorralada, profundamente herida y traicionada por mi propia sangre, pero no me iba a rendir. Decidí sacar mi última carta, la única persona en el mundo que podía frenar la locura de mi padre, mi abuela Rosa. La abuela Rosa era una mujer de armas tomar, una matriarca andaluza de mirada afilada, que había levantado el imperio junto a mi abuelo y que no toleraba tonterías de nadie, y mucho menos de sus propios hijos. Tomé el AVE de Madrid a Málaga y me presenté en su casa. Cuando le conté con el testamento en la mano lo que Alejandro planeaba hacer, la abuela Rosa enmudeció. Vi cómo sus manos, cubiertas de anillos de oro, temblaban de pura indignación, y entonces me reveló un secreto familiar que me dejó paralizada. Tu padre es un sinvergüenza, sisió mi abuela, con los ojos brillando de rabia. Unos años, Alejandro y Carmen vinieron a esta misma casa a suplicarle a tu abuelo que te desheredara. Le pidieron que pusiera todo el dinero a nombre de Sofía, alegando que tú ya te ganabas bien la vida y que no necesitabas nada. Sentí un nudo en el estómago. Mis propios padres habían conspirado a mis espaldas para dejarme sin nada. Pero tu abuelo Manuel los echó a gritos de este salón, continuó la abuela con una sonrisa amarga. Él siempre estuvo inmensamente orgulloso de ti, Martina. Conocía perfectamente la injusticia con la que te criaron. Por eso, llamó inmediatamente a su notario de confianza y añadió una cláusula de penalización muy estricta en el testamento. Resultaba que el abuelo había estipulado que si alguno de los herederos o albaceas intentaba impugnar, alterar o sabotear el reparto equitativo de los 500.000 euros a cada nieto, esa persona perdería automáticamente su propia parte de la herencia. Armada con esta información, la abuela Rosa desató una tormenta perfecta. Al día siguiente, convocó a sus propios abogados y llamó a los hermanos de mi padre, mis tíos, quienes compartían la misma indignación por la avaricia de Alejandro. Se presentaron todos en el despacho de mi padre. Fue una intervención en toda regla. La abuela le puso los puntos sobre las íes, le amenazó con llevarlo a los tribunales, destituirlo como albacea y activar la cláusula del abuelo para dejarlo en la ruina si se atrevía a tocar un solo centavo de mi cuenta. Acorralado por la ley, por los abogados y por la furia implacable de su propia madre, Alejandro no tuvo más remedio que retroceder. Su plan maestro se había desmoronado, pero lejos de pedir perdón o sentir remordimiento, mis padres adoptaron el papel de víctimas absolutas. Me llamaron para decirme que había destruido a la familia. Mi madre lloraba desconsolada, acusándome de haber puesto a la abuela en su contra. Mi padre, en un último golpe bajo, me amenazó con desheredarme de su propio testamento y me prohibió volver a pisar la casa familiar en la que había crecido.
Si aceptas ese dinero, demostrarás que nunca nos quisiste y que solo esperabas nuestra muerte para lucrarte, me escupió mi madre antes de bloquear mi número. El dinero finalmente fue transferido a mi cuenta, tenía el $500,000, había ganado la batalla legal, y por primera vez en mi vida me había defendido de sus abusos, pero el precio a pagar había sido altísimo. La familia estaba fracturada, y yo estaba a punto de descubrir que las heridas más profundas no se curan simplemente con una transferencia bancaria. Han pasado unos 6 meses desde aquel infierno legal. Gracias a la abuela Rosa y a sus abogados, el asunto se resolvió sin tener que pisar los juzgados. El dinero fue transferido a mi cuenta y mi padre fue destituido como albacea. Pero si pensáis que ahí terminó el drama, es que aún no conocéis bien a Alejandro y Carmen. La onda expansiva de lo ocurrido sacudió a toda nuestra extensa familia. Mis padres, incapaces de aceptar la derrota, redoblaron su postura. Empezaron a llamar a tíos y primos, difundiendo el rumor de que yo había manipulado al abuelo en sus últimos días para quedarme con el dinero de mi hermana. Por suerte, la mayoría de la familia vio a través de sus mentiras. Pero la tensión estalló por los aires un mes después, durante una comida de domingo en casa de mi tía Pilar. Mis padres se presentaron sin estar invitados. Apenas cruzaron el umbral, mi padre empezó a montar un número espantoso. Gritaba que yo le había robado a Sofía y que había envenenado la mente de la abuela. Fue una escena bochornosa. Mi madre, fuera de sí y llorando a mares, rebuscó en su bolso, sacó un viejo álbum de fotos familiar y me lo lanzó con rabia a los pies. «¡Has destruido todos estos recuerdos!», me gritó con la cara roja por la ira. El álbum cayó abierto, mostrando fotos de unas vacaciones en la playa, donde curiosamente yo ni siquiera aparecía. Tuvieron que intervenir 2 de mis tíos para calmarlos y echarlos de la casa. Fue humillante, pero también fue la gota que colmó el vaso para el resto de la familia. Ese mismo día, la abuela Rosa hizo algo maravilloso. Nos reunió a todos en el salón y sacó de su bolso una libreta de tapas de cuero desgastadas. Era un álbum de recortes que el abuelo Manuel había guardado en secreto durante años. Al abrirlo, se me llenaron los ojos de lágrimas. Allí estaban mis notas de la selectividad, recortes de prensa local sobre mis premios de debate, una copia de mi carta de aceptación en el IE Business School de Madrid, e incluso el programa impreso de mi graduación universitaria, ese mismo evento al que mis padres no asistieron por ir a ver el baile flamenco de mi hermana. Manuel siempre supo la joya de nieta que tenía, dijo la abuela, acariciándome la mano. Ver que alguien había validado en silencio todo mi esfuerzo durante años fue catártico. Pero la sorpresa más grande de toda esta historia no vino de mis padres, ni de la abuela, sino de Sofía. Unas semanas después del altercado del álbum, recibí un mensaje de texto de mi hermana pidiéndome que nos viéramos a solas. Nos citamos en una cafetería tranquila cerca del Parque del Retiro en Madrid. Cuando llegó, apenas la reconocí. Parecía cansada, vulnerable, despojada de su habitual actitud despreocupada. Apenas se sentó, rompió a llorar y me pidió perdón. Perdón por no haberme defendido. Perdón por haberse quedado callada mientras intentaban robarme. Tuvimos la conversación más larga, cruda y emocional de nuestras vidas, y me confesó algo que me dejó de piedra. Me dijo que ser la hija favorita no era el cuento de hadas que yo imaginaba. Era una jaula de oro. Sofía me explicó que la sobreprotección enfermiza de nuestros padres la había anulado como persona. Jamás le permitieron tropezar ni aprender de sus errores. Si tenía un problema en el colegio, mi madre iba a gritarle al profesor. Si se quedaba sin dinero, mi padre le abría la cartera. El resultado a sus 32 años era una mujer aterrorizada del mundo real, paralizada por la ansiedad, incapaz de tomar una sola decisión sin la aprobación de Alejandro y Carmen. Verte plantarle cara a papá, verte luchar por lo que es tuyo y negarte a ser su marioneta, me abrió los ojos, Martina, me dijo, limpiándose las lágrimas con una servilleta. Yo también quiero ser libre. Y vaya si lo hizo. Sofía tomó su $500,000 de la herencia y tomó las riendas de su vida por primera vez. Para asombro de todos, se matriculó en la universidad para estudiar educación infantil.
algo que siempre le había apasionado, pero que mis padres consideraban poca cosa. Pero el golpe de gracia para ellos fue cuando Sofía alquiló un pequeño apartamento compartiendo gastos con 2 compañeras y se mudó de la casa familiar. Mis padres casi se infartan. Intentaron chantajearla, decirle que el mundo era muy peligroso para ella sola, que fracasaría en la universidad. Pero Sofía, por fin apoyada por mí y por la abuela Rosa, se mantuvo firme. Aquella tarde en la cafetería marcó un antes y un después en nuestra relación. El favoritismo de nuestros padres había creado un muro de resentimiento entre nosotras durante casi 3 décadas. Pero al derrumbar ese muro, descubrí a una hermana a la que apenas conocía y con la que poco a poco estoy empezando a construir un vínculo real. La dinámica familiar había cambiado para siempre. Las piezas del tablero se habían movido y ahora quedaba por ver cómo terminaría esta partida para cada uno de nosotros. Con el dinero de la herencia ya seguro en mi cuenta, decidí que era el momento de hacer un cambio drástico. Madrid me había dado mucho, pero necesitaba paz. Así que tomé una decisión impulsiva pero sanadora. Me compré un pequeño y luminoso piso en Valencia, cerca de la playa de la Malvarrosa. Despertar cada mañana y ver el Mediterráneo desde mi balcón se convirtió en mi mejor terapia. Fui muy prudente con el $500,000. Contraté a un asesor financiero para crear una cartera de inversiones diversificada. Me aseguré un colchón para el futuro, pero sobre todo invertí en lo más importante, la salud mental. Destiné un fondo exclusivo para pagar mi propia terapia continuada y le ofrecí a Sofía costear la suya. Ella aceptó llorando de alivio. Ambas teníamos muchas heridas de la infancia que desinfectar y curar. Sorprendentemente, toda esta crisis familiar me hizo replantearme mi camino profesional. Trabajar en finanzas me daba dinero, pero no me llenaba el alma. Lidiando con la disfuncionalidad de mis padres, descubrí mi verdadera vocación. Actualmente estoy cursando un máster en terapia familiar sistémica, especializándome en hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros. Además, he empezado a ser voluntaria en un centro de menores de la Generalitat Valenciana, ayudando a adolescentes que vienen de entornos tóxicos. Ser la voz de aliento que yo nunca tuve a su edad es la recompensa más grande de mi vida. En cuanto a mis padres, la situación es compleja y agridulce. Cuando Sofía se marchó de casa y dejó de depender de ellos, mi madre, Carmen, tocó fondo. El nido vacío la obligó a enfrentarse a sus propios demonios. Para mi sorpresa, empezó a ir al psicólogo. Ha dado pasos muy tímidos hacia la reconciliación. Me escribió una carta reconociendo el inmenso daño que su favoritismo nos causó a las dos. Hemos comido juntas un par de veces, y aunque no es perfecto y mantengo mis límites muy claros, veo en ella un arrepentimiento genuino. Mi padre, Alejandro, es otra historia. Su orgullo es más grande que su amor por nosotras. Sigue instalado en su papel de víctima, repitiendo a quien quiera escucharle que él no hizo nada ilegal y que somos unas hijas ingratas. Se niega a estar en la misma habitación que yo, por lo que se ha perdido los últimos cumpleaños y cenas de Navidad. Ha llegado incluso a amenazar con vender el chalet familiar de nuestra infancia si no entramos en razón. Duele ver cómo un padre prefiere la soledad antes que admitir un error, pero he aprendido a soltar la necesidad de cambiarle. Su reacción ya no es mi responsabilidad. Quien sí es mi responsabilidad y mi mayor alegría es Sofía. Hemos instaurado el Día de las Hermanas. Una vez al mes, ella coge el AVE y viene a Valencia, o yo subo a Madrid. Hacemos senderismo, comimos paella, o simplemente nos sentamos en el sofá a hablar durante horas. Sin la sombra de nuestros padres oscureciendo la relación, estamos construyendo una hermandad preciosa y real. Y por supuesto, la abuela Rosa sigue siendo la roca de esta familia. Ella nos ha enseñado que la sangre te hace pariente, pero el respeto mutuo, el amor sano y la lealtad te hacen familia. Me he acercado muchísimo a mis tíos y primos. Ahora organizamos comidas mensuales libres del drama de las generaciones anteriores. Todo este proceso me ha enseñado una lección vital. A quienes estéis escuchando y os encontréis atrapados en una dinámica familiar tóxica, donde siempre sois el chivo expiatorio o la oveja negra, quiero decirles algo del fondo de mi corazón. No dejen que nadie los haga sentir culpables por reclamar lo que les pertenece por derecho.
Es lícito y necesario defenderse. Vuestro valor no lo define cómo os trata su familia, sino cómo deciden tratarse a ustedes mismos. Busquen ayuda profesional si la necesitan. Rodéense de personas que celebren sus logros y no tengan miedo de poner límites de acero. Nunca es demasiado tarde para empezar a construir la vida que realmente merecen. Y así termina mi historia. Una historia de dolor, de injusticia, pero también de renacimiento y libertad. Si han llegado hasta aquí, quiero darles las gracias de todo corazón por escucharme y acompañarme en este viaje. Si esta historia ha resonado con ustedes o han vivido alguna situación similar con su familia, déjenme su experiencia abajo en los comentarios. Prometo leerlos y responderles. No olviden suscribirse al canal y darle a la campanita para no perderse más historias reales, impactantes y llenas de aprendizaje. Un abrazo inmenso desde Valencia. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.